sobre un tema muy interesante a la hora de representar espacios, la percepción y la interpretación de los espacios en el arte, una etapa clásica. Sabemos que el arte es un periodo que es muy extenso y abarca muchas culturas, entonces es importante hacer una pequeña selección como para empezar a aclarar la información más concreta. Una de las cosas que tenemos que tener presentes es qué es la percepción. La percepción es un fenómeno por el cual nosotros percibimos información específica, es decir, la información que escuchamos la percibimos a través de la audición, la percepción olfativa la percibimos a través del olfato. Pero en este caso quiero hablar sobre la percepción visual, que es la que nos permite distinguir las formas, los espacios, los valores, es decir, las luces y las sombras y el color. Ahora, la percepción es solamente un proceso, luego de la percepción tenemos que interpretarla. Existen dos tipos de interpretación a la hora de representar un espacio. Está la interpretación simbólica y la interpretación representativa. La interpretación simbólica tiene que ver más con valores intelectuales y la representativa es más acercándose a la realidad, a lo que vemos. Existen muchas culturas que pueden representar este tipo de interpretación simbólica. Por ejemplo, está la cultura egipcia. En esta siguiente diapositiva podemos ver cómo la distribución del espacio es bastante simbólica y se siente, es bastante latente. Podemos ver, por ejemplo, cómo los personajes más grandes representan a los reyes, a los faraones, mientras que los personajes más pequeños representan al pueblo, a la servidumbre, y esto quiere decir que la distribución en el espacio es meramente simbólica. Luego existen otras culturas como la China que también hacen algunas combinaciones entre el simbolismo y también la representación realista. Por ejemplo, vemos aquí esta diapositiva cómo se puede ver una especie de realismo. Podemos ver que hay un primer plano, un plano que está más cerca y un espacio que está más lejos, se puede ver la dimensión. Sin embargo, los chinos tenían un planteamiento filosófico en la pintura donde el centro de la composición por lo general va en blanco. Eso va un poco en contra de las leyes que rigen el arte en Occidente, porque en Occidente por lo general componemos desde el centro hacia afuera y el punto de atención es el centro. Aquí, de manera simbólica, los artistas chinos representaban un espacio que podría ser realista, hasta tomado de un espacio real, pero siempre agregaban ese simbolismo, esa espiritualidad. También podemos encontrar otro momento importante que es la Edad Media, que transcurre más o menos desde el año 500 hasta el año 1500, y bueno, aquí las representaciones también siguen siendo de carácter simbólico, aún más que la China. Podemos ver acá, por ejemplo, en esta composición, el personaje más importante es la Virgen, y podemos ver cómo la Virgen es representada del mayor tamaño que los demás personajes. Sin embargo, en la Edad Media también había otro tipo de composición que sí da una cierta noción de espacialidad. ¿Cuál es? Lo que está más cerca está abajo y luego lo que está más arriba es lo que está más lejos. Así era una noción relativa del espacio en la Edad Media, pero no es hasta el año 1500, relativamente aproximado, cuando surge el Renacimiento, que es un movimiento donde se busca la búsqueda de la naturaleza y la búsqueda del hombre a través de la representación mimética, científica, exacta. Entonces, bueno, en este momento surgen fórmulas como por ejemplo la perspectiva, que es un método para estructurar o configurar el espacio de manera lineal y se vale de tres elementos importantes. La línea de horizonte, que es donde se une el cielo con el suelo. Luego está el punto de fuga, que es donde va a converger el espacio, es hacia donde se van a agrupar los elementos, y finalmente las líneas convergentes, que son las líneas que utilizamos para generar esa sensación de profundidad. En el Renacimiento, este mural que está acá es muy importante porque es el primero que demuestra esa sensación de profundidad. Este mural fue realizado por Masaccio y lo que representa, aunque ahora nos puede parecer una pintura muy convencional, podemos ver la sensación de profundidad que se produce sobre todo en el área de arriba. En ese momento las personas al encontrarse con esta representación quedaban impactadas. Es como para uno hoy en día ir al cine a ver una película 3D, era un efecto
muy impresionante porque generaba que había un espacio más allá y que ese espacio se podía entrar o caminar. Entonces, estas representaciones son las que nos pueden dar más o menos algún horizonte de cómo representar el espacio. Quiero despedirme mostrándole una de las grandes obras en perspectiva de Rafael Di Sanzio y la Escuela de Atenas. Aquí podemos ver cómo la profundidad se representa pues, de la mejor manera.